buenas tardes, somos Julio Solís y Sebastián Guevara, investigadores del Centro de Estudios Alonso Lujambio, centro adscrito al Departamento de Ciencia Política del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Dicho centro tiene la misión de generar investigación en tres temas relevantes para el avance democrático en México: en el ámbito legislativo, en el ámbito de transparencia y en el ámbito electoral. Uno de los propósitos de este centro es generar un diálogo a través de entrevistas con expertos nacionales sobre estos temas. Y es por eso que nos encontramos hoy con nuestro invitado. Hoy nos encontramos con el doctor José Woldenberg, quien fue dirigente de los partidos Socialista Unificado de México, Mexicano Socialista y de la Revolución Democrática. También fue consejero ciudadano del Instituto Federal Electoral de 1994 a 1996, para después convertirse en consejero presidente del mismo instituto de 1996 al año 2003. Actualmente es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor, agradecemos que acepte esta entrevista y esperamos que sea una conversación abierta sobre temas de relevancia nacional. Gracias por la invitación, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. En virtud de que esta entrevista la realizamos a nombre del Centro de Estudios Alonso Lujambio, nos gustaría comenzar platicando sobre su relación con él. ¿Cómo se conocieron, por ejemplo? Si mal no recuerdo, yo entré en contacto con él cuando él regresó de Yale. Él, junto con alguna otra compañera, había hecho una traducción de un texto de Linz sobre el tiempo en las transiciones y andaba buscando quién lo publicara en México. Yo en aquel entonces era presidente del Instituto de Estudios para la Transición Democrática y pues fue un libro que nos pareció no solamente interesante, sino muy pertinente para el tiempo que estaba viviendo México. Y entonces lo publicamos en el Instituto de Estudios para la Transición Democrática y ahí es cuando entré, ahí conocí a Alonso en ese momento. Yo quería preguntar, cualquier persona que esté externa a su relación podría pensar que su periodo de mayor cercanía fue durante el Consejo General del Instituto Federal Electoral. Más o menos nos gustaría que nos platicara brevemente cómo era la dinámica de trabajo con Alonso Lujambio y un poquito más en general, cómo era la dinámica de trabajo entre todos los consejeros. O sea, era una diversidad de intereses y de pasiones tan diferentes que pues, tenían todos que trabajar para ejecutar unas elecciones impecables. Entonces, ¿cómo era la dinámica de trabajo en ese Consejo General? Sí, nosotros fuimos electos el mismo día prácticamente, los 8 consejeros electorales y yo como consejero presidente. Y es cierto, entramos a una dinámica de trabajo muy intensa, cotidiana. Veníamos de diferentes procedencias académicas, creo que teníamos concepciones políticas igualmente diversas y también trayectorias profesionales distintas. Entonces lo que estábamos obligados a hacer era conjugar esas voluntades. Entonces, como los únicos miembros con voto en el Consejo General, nos dimos una rutina de reunirnos de manera periódica, todos, con el secretario ejecutivo, y desahogar de manera conjunta todos y cada uno de los puntos de la agenda. Además, Alonso era presidente de algunas comisiones, destacadamente me acuerdo de la Comisión de Fiscalización, porque era una de las tareas más difíciles y más importantes que tenía asignadas el Consejo General. Y él era un hombre muy sistemático, muy trabajador, capaz sí de delegar, pero nunca de darle espalda a los temas que tenía encomendados. Y por supuesto, pues los platicábamos, tratábamos de forjar acuerdos, porque en un cuerpo colegiado como el del Consejo General del INE, no basta con tener la razón, entre comillas, sino es necesaria hacer avanzar esa razón. Y la única manera de hacer avanzar un punto pues es construyendo, por lo menos en aquel entonces, una mayoría de 5 votos y en algunos casos mayorías calificadas. Ahora, esto no quiere decir que todo haya sido miel sobre hojuelas. Hubo una primera, digamos, por lo menos yo así lo recuerdo. Hubo una primera etapa, nosotros entramos en octubre del año 96 y las elecciones eran las de 97. Entonces en esos momentos fue
una interacción pues, prácticamente cotidiana y muy intensa, y creo yo en muy buen ambiente. Es decir, había un ambiente de colaboración, que eso era lo que presidía nuestras relaciones. Pero después de las elecciones de 1997, vivimos con una enorme tensión dentro del Consejo General. Tuvimos muchas sesiones muy duras y sí alejamientos y conflictos. Creo, sin embargo, que fuimos capaces de darnos cuenta que por esa vía íbamos a fracasar todos. Y recuerdo que nos reunimos en Cuernavaca, incluso en una reunión cerrada, para tratar de establecer pues, algunas pautas de comportamiento colectivo, un poco ofreciéndonos garantías unos a otros de que todos y cada uno de los puntos se iban a deliberar y se iban a tratar de acordar. Uno no puede comprometerse al acuerdo. Hay puntos a los que no se da el acuerdo y ni hablar. Pero a lo que uno sí se puede comprometer es a fijar un procedimiento que busque el acuerdo. Y creo que ya para 1998 más o menos teníamos aceitado ese mecanismo, que consistía pues, en algo muy básico, muy elemental, pero que creo yo fundamental, que era reunirnos de manera puntual, creo que cada semana, los 10, insisto, con el secretario ejecutivo, y desahogar todos y cada uno de los puntos de la agenda. Es decir, nadie se guardaba algún punto para generar alguna sorpresa en el Consejo General, ni mucho menos, ¿no? Una pequeña digresión sobre ese punto. ¿Usted cree que estas prácticas se han perdido en estos últimos consejos generales? Pues no sé, porque no conozco cómo funciona, si soy franco, ¿no? Ahora, yo creo que cualquier cuerpo colegiado tiene que tener un circuito de deliberación, porque si no se vuelve muy complicado. Es decir, tener un punto de vista diverso, distinto, hasta enfrentado en relación a otra persona, pues, digo, eso es natural. Pero existe en esos cuerpos pues, la obligación de llegar a acuerdos. Y esa diversidad lo que no puede hacer es paralizar el trabajo de la institución. Entonces hay que generar, pues eso, yo no conozco otro método más que no sea hablar, negociar, pactar, acordar, ser flexible, escuchar lo que dicen los otros, y creo que lo logramos. Usted decía de que cada quien provenía de una distinta tradición académica, y más o menos sobre este punto me gustaría preguntarle, al menos superficialmente, si uno ve a la membresía de todos los consejos generales, se nota que la cantera para encontrar estos perfiles proviene de la academia, las universidades y la institución superior, ¿no? ¿Cómo cree que se complementan la academia y la política, o cree que se contraponen, y cuál cree que se debe hacer el papel del politólogo del estudio de la política en la vida pública? ¿Cree usted que pertenece más al claustro o pertenece más a la política en la práctica? Ahora, eso ya está en la vocación de cada quien, ¿no? Es decir, hay mucha gente, digamos, sobre todo en las ciencias sociales, que estudia una carrera o hace una maestría o un doctorado y vuelve a la academia, lo cual es absolutamente legítimo. Hay mucha gente que se prepara dentro de algunas de estas profesiones y su aspiración es ingresar al espacio de la política. También es una aspiración legítima, ¿no? Entonces, no hay recetas. Lo que sucedió es exactamente lo que usted dice. Cuando se empezaron a dar las negociaciones para integrar el primer Consejo General del IFE autónomo, los negociadores, no nosotros, sino los negociadores, fueron los que voltearon a la academia y nos llevaron a nosotros a ese cargo. De los 9, 8 veníamos de diferentes instituciones de educación superior. Y el otro, Jesús Cantú, venía del periodismo y además hoy es un profesor del Tecnológico de Monterrey. Entonces, el noveno, que en ese momento no está en la academia, también acabó en la academia, ¿no? O sea, pero esa no fue una decisión nuestra. Fue una decisión de las direcciones de los partidos políticos y gobernación, que entonces fueron los que negociaron en la mesa, que pensaron pues, que el perfil idóneo para esos cargos era pues, de profesores, investigadores de instituciones de educación superior, ¿no? De ahí nos reclutaron. Siendo usted profesor de la Universidad Nacional, ¿cuál considera que debe ser el papel de las universidades dentro de la reconstrucción democrática del país? ¡Qué pregunta! Bueno, las universidades son el centro donde coexisten y conviven
diferentes escuelas de pensamiento. Y creo que la investigación, a través de la investigación, de la docencia, de la difusión, es posible contribuir al asentamiento de relaciones democráticas en el país. Yo creo incluso que buena parte de la elaboración que acompañó a la transición democrática mexicana tuvo en las universidades sus principales centros. No digo que solamente en las universidades, los partidos elaboraron, grupos políticos elaboraron, pero un número de académicos muy elevado hizo diagnósticos, hizo propuestas, puso a la luz pública diferentes iniciativas. Y creo que, por ejemplo, en la historia del cambio de la normatividad electoral en nuestro país, en mucho contribuyeron muchos académicos. La agenda de hoy en México sigue siendo una agenda vastísima y complejísima. Es decir, prácticamente en el tema que uno toque es un tema complejo y difícil de resolución. Y ahí las universidades yo creo que pueden jugar un papel muy relevante. Hoy tenemos una incipiente democracia y al mismo tiempo tenemos un desencanto muy fuerte contra las rutinas y los instrumentos de la democracia. Es decir, la gente ve con muy malos ojos a los partidos, a los políticos, a los congresos, a los gobiernos, y todos sabemos, o deberíamos de saber, pues que no hay democracia sin partidos, sin políticos, sin gobiernos, sin congresos. Entonces nos debería de preocupar, digo yo, desde las universidades, y no solo desde las universidades, de qué manera vamos a lograr el asentamiento de la germinal democracia mexicana. Y ahí la agenda se hace enorme, porque hay problemas que están en el código genético del régimen democrático, sobre los cuales tenemos que reflexionar. Pero hay problemas que están, digamos, son parte del contexto en el que se desarrolla la democracia y que hacen muy difícil que esta se asiente si no se resuelven. ¿En qué estoy pensando? Los problemas del crecimiento económico, de la desigualdad, de la cohesión social, de la corrupción, de la violación a derechos humanos. Bueno, ahí hay una agenda muy vasta y esa agenda requiere reflexión, requiere indagación y requiere iniciativas. Y en ese sentido creo que las universidades pueden jugar un papel muy relevante, ¿no? En otro orden de ideas, Alonso Lujambio escribe en colaboración con Horacio Vives para el año 2000 El poder compartido, con la premisa de que el pluralismo en la política había llegado para quedarse tras un proceso de transición democrática que culmina con la llegada de la alternancia a la presidencia. Una tesis similar a la que usted presenta en su libro con Ricardo Becerra y Pedro Salazar. La pregunta que queríamos hacer es, ¿en qué estado se encuentra nuestra democracia? Con 15 años de perspectiva de distancia, ¿estamos en transición, consolidación, tal vez regresión? Es interesante, voy a hacer alusión a esos dos libros, porque Alonso y Horacio hicieron su libro prácticamente en paralelo al que hicimos Ricardo Becerra, Pedro Salazar y yo. Y se publicaron casi al mismo tiempo. Trabajábamos pues, en el mismo edificio. Y yo supe del libro de Alonso cuando este apareció y es muy probable que él se haya conocido nuestro libro hasta que estuvo publicado. Y en efecto son libros muy coincidentes, aunque con enfoques distintos. Yo creo que Alonso y Horacio lo que probaron sin lugar a dudas fue que en México estaba transitando hacia la democracia. Y la manera de probarlo pues era ver por ejemplo, cuántos gobernadores había en el pasado de diferentes partidos y cuántos había hoy, cuántos presidentes municipales, cómo se conformaban los congresos. Y era un texto, digo yo, pues prácticamente irrebatible. Era un texto, digamos, muy contundente, muy claro y muy pedagógico, ¿no? Lo que nosotros hicimos fue ver ese mismo proceso a través de los conflictos que estaban suscitando las elecciones y las reformas sucesivas. Y creo que la conclusión de nuestro texto era todavía más contundente y era riesgosa en aquel entonces. Los dos libros salieron antes de las elecciones del 2000 y nosotros decíamos que la transición democrática ya había terminado, que la transición democrática era un proceso que iba de 77 a 97. En el libro Lujambio decía que era de 88, más o menos esas fechas, y ahí hay algunos textos incluso en los que discutimos. Pero bueno, más allá de eso, lo cierto es que nosotros decíamos,
terminó la transición que las elecciones del año 2000 es probable que se viva la alternancia. Ahora, esa alternancia depende de cómo la gente vote, no de los funcionarios del IFE, ¿no? Y afortunadamente, digo yo, pues se dio la alternancia, es decir, porque mucha gente no iba a asimilar que la vida política mexicana había cambiado de manera radical, creo yo, hasta que no se diera la alternancia en la presidencia. Pero creo que tanto Alonso, Horacio, nosotros concebíamos que primero era la transición y luego fue la alternancia. Hay mucha gente que cree que el año 2000 es como una aparición o un milagro. No, es la desembocadura de un muy largo proceso donde se modificaron normas, instituciones y por supuesto se cambió la correlación de fuerzas, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, pero la pregunta era, ¿en qué momento estamos? Yo digo, la transición quedó atrás, es un proceso del pasado. Para mí, digamos, fueron los 20 años que van de 77 a 97 y lo que tenemos hoy es una germinal democracia con muchísimos problemas para reproducirse de manera armónica. Entonces, aquellos que creemos que el régimen de gobierno democrático es superior a cualquier otro, pues estamos en la obligación de ver cómo vamos a apuntalar esto que apenas despunta. Porque pues sí hay muchos nubarrones. Hay un humor social muy agrio y con razón. Quizá hay muchas causas, pero me voy a referir solo a una para no aburrirlos. Yo creo que vivimos una enorme paradoja. De 1932 a 1982, la economía mexicana creció y creció a tasas muy importantes. Sus frutos nunca se distribuyeron de manera equitativa, pero lo que sí lograba ese crecimiento económico es generar la expectativa de que los hijos iban a vivir mejor que los padres. Y esa era una expectativa que se cumplía. Y yo digo que ese es un aceite, digamos, muy eficiente para generar un cierto consenso. ¿Por qué digo que es curioso? Porque esta es la larga etapa del autoritarismo mexicano. Pero creo que duró tantos años precisamente porque las condiciones materiales de vida de mucha gente sí fueron a mejor. E insisto, generó un consenso, aunque sea pasivo, pero consenso al fin. La tragedia es que el proceso democratizador, digamos, de 82 a la fecha, la economía mexicana no crece con suficiencia. Sus tasas de crecimiento son irrisorias, ha habido 2 crisis profundísimas y al final este proceso de construcción democrática ha sido acompañado pues, de un no crecimiento suficiente. Ahora, ¿qué significa eso? No hay suficiente empleo formal, crecimiento de la informalidad, hemos visto flujos migratorios de México hacia los Estados Unidos millonarios, ¿no? Muchos jóvenes no encuentran lugar en los centros de educación superior ni en el empleo formal. Y en síntesis, pues eso lo que quiere decir es que muchos hijos eventualmente van a vivir peor que los padres. Y eso es muy difícil de asimilar. Eso genera un humor público muy ácido. Y claro, pues los responsables son, y en alguna medida lo son, son pues los políticos, los partidos, los gobiernos, etcétera, etcétera. Entonces, si no se atiende ese caldo de cultivo en el que se reproduce la democracia, pues va a ser muy difícil asentarla, ¿no? Hay muchas, digamos, hay mucha insatisfacción con el espacio público en México, mucho desencanto. Y bueno, pues ahí hay uno de los problemas. La institución, bueno, la protagonista de esta democracia criminal va a ser el Instituto Nacional Electoral, ¿no? La principal institución a la que nos remitimos para tratar temas de democracia y temas de elecciones. ¿Cómo calificaría su debut en la organización de elecciones en este año? Yo creo que las elecciones que hemos vivido han sido las más complicadas de la historia reciente del país. Precisamente porque este mal humor público del que estábamos hablando ahora se tradujo en algunos casos, digamos, en llamados a la abstención, en llamados a la anulación del voto y en el extremo, a sabotear las propias elecciones. Es decir, los profesores de Oaxaca pusieron un jaque muy importante, muy radical, a la celebración misma de las elecciones. Digo yo que por fortuna
el Instituto Nacional Electoral, los institutos locales, fueron capaces al final pues, de llevar a cabo las elecciones. Y el número de casillas no instaladas pues, es un número realmente pequeño. No hay que minusvaluar los episodios de violencia que hubo, pero en lo fundamental, las elecciones se llevaron a cabo en todo el territorio nacional y en la mayor parte del territorio nacional fueron ordenadas, participativas. En relación a la participación, además hay una buena noticia. Como todo el mundo sabe, pues las elecciones intermedias son donde menos participa, es decir, cuando no se elige al presidente de la República y al Senado, las tasas de participación suelen ser más bajas. Y lo bueno de estas elecciones, las del 2015, es que la tasa de participación fue superior a las de 2009 y a 2003. Es decir, eso nos habla de que al fin de cuentas, pues, digamos, franjas muy importantes de mexicanos decidieron ir a votar. Claro, mucha gente dice que esto también se debe a que hoy hubo más elecciones concurrentes y es posible que eso también estimule. Porque si uno ve los resultados se da cuenta muy fácilmente que ahí donde hay elecciones concurrentes con los estados y más donde se elige gobernador, la tasa de participación también tiende a crecer. Entonces, en ese sentido, creo que fue una elección correcta y que además arroja resultados políticos interesantes. En México se venía configurando un sistema tripartidista, básicamente, ¿no? PRI, PAN, PRD. Bueno, con la decisión de Morena del PRD y con los resultados electorales, vemos que los tres partidos juntos, pero también por separado, todos perdieron votación. Por supuesto, más el PRD. Y que emergieron algunos referentes nuevos con votaciones que pues, no son para despreciar. Digo, el caso de Morena, el Partido Verde Ecologista, Movimiento Ciudadano, que es un partido con registro nacional, pero que básicamente expresa un movimiento local, ¿no? O sea, por ejemplo, todo el fenómeno de Jalisco. Entonces, ahí hay novedades interesantes. Si a eso le sumamos que por primera vez hubo candidatos independientes, que algunos de ellos incluso resultaron triunfadores, pues vemos que las elecciones del año 2015 no resultaron anodinas, ni mucho menos, ¿no? Son elecciones, pues, interesantes. En contextos políticos como el actual, ¿se podrían materializar iniciativas como la revocación del mandato o el referéndum? El referéndum, sí. Digo, el referéndum es eso, es un refrendo a algo que ha aprobado el Congreso y al que se acude cuando se cree que que lo que se está decidiendo es, digamos, tiene una estatura muy importante, por ejemplo, ¿no? Si digamos una reforma constitucional estratégica, pues sí se podría llevar a referendo, ¿no? Eso es el referéndum. A mí eso digamos, lo veo como una iniciativa interesante y buena. La revocación del mandato yo creo que la tenemos que pensar con más calma. ¿Por qué? Porque lo que estamos generando en México, casi en todos, o sea, el gobierno federal, gobiernos locales y gobiernos municipales, son gobiernos de minoría. Es decir, pensemos en la presidencia de la República. Desde los últimos 3 años del presidente Zedillo, presidente Fox, presidente Calderón y presidente Peña, todos ellos, es decir, ya estamos hablando de ¿cuántos? 6, 12, 18, 21 años, donde el presidente de la República y su partido no tienen mayoría en la Cámara. ¿Quién haría la revocación del mandato? La Cámara. Me imagino algunas de las cámaras, ¿no? Hay que pensar si no lo que estamos activando, ¿no?, es una fórmula, digamos, casi un aliciente para que los presidentes de minoría sean removidos muy rápidamente. Pero algo similar le podría pasar a los gobernadores, algo similar les puede pasar a los presidentes municipales. Es decir, una de las dificultades del presidencialismo con multipartidismo es que es muy difícil que el jefe del Ejecutivo logre tener una mayoría congresual que acompañe su gestión. Por eso esta última reforma, creo yo, es interesante, en la cual la Constitución ahora dice que el presidente puede optar por formar un gobierno de coalición. Digo, esto era impensable en los años 50, 60 o 70 en México. ¿A quién se le iba a ocurrir un gobierno de coalición? Si el presidente de su partido tenía el 90% de los diputados y senadores, bueno, los senadores el 100%, ¿no?
Entonces, las nuevas realidades han llevado a este cambio en la Constitución, que es interesante. Vamos a ver si en el año 2018, estoy seguro que el presidente, sea quien sea, es muy probable que no vuelva a tener mayoría en la Cámara de Diputados y Senadores, se anima a explotar eso. Ahora, ¿en qué consistiría? Tienen que hacer un pacto, generar un programa de gobierno, un programa legislativo, y hacer pasar a los secretarios por la aprobación de una Cámara. O sea que está bien planeado. ¿Sí? Depende de la voluntad del presidente y de que pueda forjar esa alianza. Entonces, yo creo que por ahí hay que pensar más bien en el futuro de la política en México. Esas que preguntaba Sebastián eran, creo que, dos alternativas como institucionales, pero también algo que que usted ha hecho mucho es sobre esto de el voto nulo y los candidatos independientes, que son como alternativas de manifestación de preferencias del electorado, ¿no? Mi pregunta va más allá de que sí son expresiones sintomáticas de un contexto nacional, contexto social. ¿Cuáles son los alcances que tienen? ¿Tienen alcances reales de representación a largo plazo? ¿O tenemos que seguir pensando como un poquito lo que platicamos al principio, ¿no? La vía partidista, la política tradicional, es los partidos y los políticos. A ver, yo creo que los partidos políticos son inescapables en el sistema democrático. Ya lo decía Duverger en su clásico libro de los 50, o sea, es un libro de 65 años, ¿no? O sea, ahí donde hay elecciones, surgen los partidos. Y ahí donde hay congresos, surgen los partidos. A ver, incluso yo he ido más lejos, yo digo que los candidatos independientes son partidos que no se atreven a decir su nombre, pero son partidos. ¿Qué hizo el Bronco en Nuevo León? Se dotó de una organización, de un ideario, de un programa, tejió una red de relaciones, ¿no? Hizo campaña. Eso en español eso se llama partido. Uno le puede llamar movimiento, agrupación, candidato independiente, pero ese partido puede ser un micropartido, un partido personalista, puede ser efímero, puede ser regional, puede ser municipal, pero son partidos, no hay escape a los partidos. Y no creo que la manera de superar el asunto sea por la vía nominalista, cambiarle el nombre a las cosas, ¿no? Entonces, dicho lo cual, sí tenemos que hacernos cargo del desgaste que en la opinión pública tienen los partidos políticos. Lo otro también sería tratar de tapar el sol con un dedo si no reconocemos que la inmensa mayoría de las personas tienen una opinión muy mala de los partidos políticos, y eso sí es un problema, yo creo, ¿no? Entonces, eso por lo que se refiere a las candidaturas independientes. El voto nulo, ya lo vimos. Uno va a las urnas a decidir quién debe gobernar y quién debe legislar. A eso va a las urnas, a decidir. Entonces, quien anula su voto, anula su posibilidad de decidir. ¿Está en su derecho? Sí está en su derecho. ¿Es expresión de malestar? Es expresión de malestar. Pero tiene un enorme límite. Los que votamos a favor de A, B y C, somos los que vamos a decidir. No conozco ningún sistema electoral en donde sean los votos nulos los que decidan, porque los votos nulos además están alimentados de muy diferentes pulsiones. Es decir, el voto nulo puede ser desde el que se equivocó, ¿no?, hasta el hiperpolitizado, que no le llena el ojo ninguno de los candidatos, ninguno de los partidos. Bueno, todos, desde que el que se equivocó hasta este hiperpolitizado, van al mismo cajón, nulos. Y pues no tienen impacto en las decisiones. Yo entiendo, a veces, no siempre, pero a veces entiendo las razones de quienes han llamado al voto nulo. Y lo único que encuentro es malestar. No les gusta el partido A, ni el B, ni el C, ni todos los candidatos y demás. Bueno, quieren anular, pues que anulen, ¿no? Están en su derecho, pero creo que por ahí no se va muy lejos. Sería bueno que intentaran forjar opciones diferentes a las que están. Y ahora para algunos de estas personas creo que la vía de las candidaturas independientes puede ser interesante. La vía de la candidatura independiente tiene dos virtudes. Es probable que mucha gente se pueda incorporar al mundo de la política. Y además le generan un contexto de exigencia a los partidos. Es decir, al decir, ¿saben qué? Ya no tienen el monopolio de lanzar candidatos. Entonces, esa es la parte virtuosa. La parte que a mí me preocupa es el discurso antipolítico de las candidaturas independientes. Es decir, el político que llega y dice, esos son los políticos y yo soy ciudadano.
ellos son partidos y yo no soy partido. Bueno, ahí es donde está la falacia. El ciudadano que aparece en una boleta, en ese momento se convierte en político, quiera o no. Y quiera o no, lo que está formando es un partido. Nos gustaría mencionar el caso de los partidos que están surgiendo en Europa, estos partidos populistas no programáticos como Syriza y Podemos. ¿Convendría imaginar un esquema similar en México? Y si así, ¿cree que hay un partido mexicano que pueda convertirse en este revulsivo? Bueno, primero, yo no sé si calificarlos de populistas, pero eso dejémoslo de lado. Yo creo que tanto en el caso griego como en el caso español son fenómenos muy interesantes, precisamente porque fueron capaces de conducir un descontento hacia las elecciones y a los cargos de gobierno. Digamos, en España todos lo vimos, ¿no? Surgió un movimiento autodenominado de indignados que llenó las plazas, estuvo en las calles, marchó, etcétera, etcétera. Bueno, ese movimiento eventualmente se podía haber volatilizado, como ha sucedido en muchos casos en México. O sea, que después de movilizaciones muy importantes, pues, digamos, su desembocadura es pues, el éter, ¿no? O sea, y en cambio, bueno, la gente de Podemos dijo, hay este ánimo social y puede ser conducido de buena manera hacia la política. Nosotros ellos dijeron, nosotros somos una opción distinta al PP y al PSOE. Y lo lograron. Entonces, digo, a mí es un fenómeno que, visto desde lejos, no lo conozco con todas sus particularidades, me parece no solo interesante, sino que ojalá, digamos, mucho del malestar que existe en México encontrara una vía de expresión como esa. Y en el caso griego, pues ahí hubo dos gobiernos sucesivos que gestionaron la crisis, pues con las recetas que en buena medida eran, digamos, las hegemónicas en el mundo financiero, ¿no? Y bueno, eso le costó a Grecia empleos, salarios y mucha gente en las calles. Entonces, un pequeño partido, que era Syriza, pues fue capaz de recoger ese malestar y traducirlo en las urnas. Entonces, en México, por ejemplo, tenemos un problema para que eso suceda. Antes, cada 3 años, se abría la etapa de registros de nuevos partidos y ahora se abre cada 6. Imaginemos por un momento que alguno de los grandes partidos sufre una escisión importante o que, digamos, las movilizaciones que hubo en relación al caso Ayotzinapa, supongamos, ¿no? Algunos de los movilizados dijeran, queremos participar electoralmente, somos una opción distinta, etcétera, etcétera. Bueno, tanto si se cinden, si son de fruto de estas movilizaciones o un grupo de mexicanos hoy quieren hacer un partido, se tienen que esperar van a poder participar hasta las elecciones del año 2021. ¿Por qué? Porque de aquí al 18 no se van a abrir nuevos registros. ¿Por qué? Porque creo que en 2007 los legisladores decidieron que en vez de cada 3 años se abre la puerta cada 6. Yo creo que fue un error, que los sistemas de partidos deben de estar lo suficientemente abiertos para que si existe una opción nueva o renovada y que los ciudadanos quieren participar, pues que lo puedan hacer, como lo pudieron hacer, digamos, Podemos y bueno, Syriza ya tenía registro. En esas cosas deberíamos de pensar, de cómo facilitar que la gente se incorporara a la política si lo quiere hacer, ¿no? Yo quería un poquito concatenar dos preguntas de lo que usted decía. Cuando planeamos esta entrevista nos referíamos a populistas, pensando un poquito en ese esquema de la CLO, ¿no? Son dos partidos que van contra un discurso hegemónico, contra un sistema partidista muy bien establecido, que parece que está igual con el poder político y que a lo mejor no ya tiene hartos, digamos, para decirlo de una manera muy simple, a la sociedad, ¿no? Y estos partidos crean un discurso de oposición, un discurso de lucha, ¿no? Hacia este sistema, ¿no? Tomándolo como sistema monolítico. En ese sentido, una primera pregunta que me gustaría hacer muy breve es, ¿cree que, por ejemplo, Morena pueda establecer un discurso similar, pensando que ha sido el único partido desde su surgimiento que se ha enfrentado al Pacto por México, ha denunciado ese tipo de élite, ¿no? Tomada como un esquema monolítico que no importa si es verdad o no, sino ese es el discurso?
Sí, yo suelo decir que es más fácil ser historiador que pitonizo, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar con Morena? Pues no lo sabemos, ¿no? Y es entrar en un terreno muy resbaloso. Pero, a ver, Morena es una decisión más que importante del PRD, encabezada nada más y nada menos que por quien fue 2 veces candidato a la presidencia de la República. Entonces es una fuerza relevante, le guste o no a diferentes personas, ¿no? Entonces es una fuerza importante. Yo digo que el reto de la izquierda para el año 2018 es si va a ir unido o va a ir dividido. ¿Sí? Porque hoy está en el PRD, está Morena, pero está en Movimiento Ciudadano. Entonces, si en el año 2018 lo que aparece en la boleta son 3 candidatos de la izquierda, pues las posibilidades de triunfo de los 3 pues van a ser escasas. Ahora, ¿hay posibilidades de que vayan juntos? Pues es difícil cuando uno escucha la descalificación que ha hecho Morena del PRD y la respuesta del PRD hacia Morena, ¿no? Pero nada es imposible, a veces es la necesidad la que impulsa a los pactos. Digamos, Morena tiene una virtud, que es que conecta con franjas importantes de ciudadanos mexicanos y les ofrece un horizonte dentro del marco institucional y a través de la fórmula electoral. Yo eso lo valoro de manera muy importante. Lo que yo he criticado, digamos, del discurso de López Obrador en particular, después de las elecciones del 2006, es que acuñó lo que para mí es una mentira, o sea, que fue despojado del triunfo, y que hizo un daño inmenso a la credibilidad que se había venido forjando, digamos, día a día, mes a mes, en la vía electoral. Él sabía, eso lo sabemos, porque pues, la propia Ana Cristina Covarrubias, que era la que le hacía las encuestas y el conteo rápido, que ella le dijo la noche de esa elección que en el conteo rápido que tenía, Calderón estaba por encima, aunque, pues, dado que se trataba de una diferencia mínima, pues eso no era un resultado consolidado, que había que esperar a que se hiciera el cómputo completo de la elección, ¿no? Y a pesar de ello, pues él se proclamó ganador. Y fueron semanas y meses muy difíciles, porque yo creo que han sido las elecciones mexicanas más polarizadas y más cerradas de nuestra historia, ¿no? 0.56%. Y bueno, lo que se sembró ahí yo creo que ha tenido una cauda hasta el día de hoy, ¿no? Y quizá pues, todos los esfuerzos del INE y del tribunal y de ir recuperando la credibilidad, pues se han topado con ese fantasma, con ese dicho, porque al final, pues mucha gente cree lo que quiere creer. Y yo estoy seguro que en el año 2050, ¿no?, en una discusión de estos, habrá quien diga si hubo fraude, quien diga que no. O sea, eso ya se quedó ahí. Entonces, pero creo que en su momento resultó muy irresponsable y muy costoso para, digamos, la construcción de un sistema creíble, confiable, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que es una fuerza relevante, eso no me cabe la menor duda. Ahora, es una fuerza relevante, pero ubicada también regionalmente. O sea, Morena es muy fuerte en el Distrito Federal, pero a mí me llamó la atención que habiendo elecciones a gobernador en Guerrero y ¿dónde fue? Y en Michoacán, Morena prácticamente no ha pintado. O sea, es interesante, en el Distrito Federal se convirtió en la primera fuerza, ¿no?, la que más votos sacó de todos. Más o menos la pregunta que le quería hacer es, José Waldenberg, ¿cómo se ubica en el mundo cultural que parece tan cercano y tan lejano a la política? Y junto con pegado a esto es, ¿qué tiene que aprender la política a la literatura? Bueno, ¿cómo me ubico? No sé. No, yo no me ubico, ¿no? Yo me dedico a hacer
cosas y a lo mejor que me ubiquen otros, no sé. Yo puedo ver lo que está a mi alrededor, no soy muy bueno para verme a mí mismo, ¿no? Es lo que le quiero decir. Y yo creo que una política escindida de la cultura es una política que se adelgaza y pierde sentido. Es decir, los puentes entre la política y la cultura deben ser puentes muy anchos y transitados de ida y de vuelta. No creo en una política autorreferente, incapaz de ser al mismo tiempo un movimiento político-cultural, digamos. Y tampoco, digamos, puedo pensar en una cultura escindida de la política, ¿no? Todo lo contrario. Entonces, incluso me gustaría pensar, no está sucediendo, pero me gustaría pensar que los propios partidos tuvieran ese horizonte, que no son solamente maquinarias electorales para ganar cargos, etcétera, sino que son capaces de generar un horizonte que tiene que ver con la vida toda. Y la vida toda pues no es solo política, ¿no? Sino que tiene que estar, digamos, muy recargado, digo yo, de las actividades culturales y artísticas, ¿no? Porque si no, sí, la vida se hace chiquita, ¿no? Y bueno, para concluir esta entrevista, una pregunta que le hemos hecho a todos los entrevistados: sintetice la democracia en México en una idea. Pues lo que permite la convivencia y la competencia pacífica de la diversidad política. Eso podría ser quizá la democracia, o como dijo Popper, pues la única fórmula con que contamos para cambiar los gobernantes sin el feo y costoso expediente de derramar sangre, ¿no? Doctor Waldenberg, de parte del Centro de Estudios Alonso Lujambio, le agradecemos mucho por su tiempo. Gracias a ustedes y mucha Muchas gracias. suerte.